Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos a un episodio más de El Grimorio de Riggs. Esta noche hablaremos sobre una de las criaturas mitológicas más fascinantes y maravillosas de todo el bestiario. Estoy hablando, claro, de los dragones. Desde leyendas medievales como la de Merlín y el rey Arturo, pasando por las novelas de caballeros y espadas, hasta el cine, la televisión e incluso los videojuegos de hoy en día, estos animales surcaron los cielos desde que la humanidad era apenas una bebé. El hombre le ha temido, lo ha respetado y le ha buscado fervientemente, creyendo que alguna vez existieron estas maravillosas bestias. Para muchos, así es. En este episodio te presentaré varios datos e información que se ha visto enmarañada y mezclada con fantasía desde la Edad Media, lo que ha dificultado determinar de manera tajante si los dragones alguna vez existieron, si hoy aún existen o si son tan solo un mito que el hombre siempre creerá. Antes de iniciar, quiero decirte que si votaste por el video de las sirenas en la encuesta que les dejé en Instagram, no te preocupes, ese video llegará la siguiente semana. Ahora sí, montemos a nuestro dragón, como los jinetes que somos. Sujétate bien detrás de las alas y prepárate a sentir el viento acariciando tu rostro. Comencemos. En mayo de 1572, un presunto dragón azotó una campiña cerca de Bolonia, en Italia. Cuando fue capturado, sus restos quedaron en manos del naturalista Ulisse Aldrovandi, quien confirmó lo que los pobladores estaban especulando. En efecto, los restos habían pertenecido a un dragón real. A raíz del interés que esta afirmación cobró en el pueblo y sus cercanías, Ulisse redactó en tan solo 2 meses todo un compendio sobre el animal, titulado Dracología, el cual constó de 7 libros. Gracias a esto, se convirtió en una eminencia en cuanto a los asuntos naturales y la cientificación de hechos milagrosos a finales del siglo XV y parte del XVI. Episodios como este se repitieron en muchas ocasiones a lo largo de toda Europa y se convirtió en tema de gran interés entre los naturalistas de esa región durante la Edad Media, periodo en el que las historias supuestamente reales de dragones tuvieron su máximo apogeo. La palabra dragón proviene del griego drakón, que significa serpiente. Sin embargo, los estudiosos de estas criaturas mezclaban datos naturales que afirmaban ser reales con los datos que recolectaban de las leyendas y mitos que estaban en boca de todos. Según la Enciclopedia de las Cosas que Nunca Existieron, escrita por Robert Ingpen y Michael Page, hay 4 órdenes de dragones. Los Draconis teutónica, que habitan en Alemania, Escandinavia y en las islas del Atlántico. Los Draconis Galli, habitantes de Francia, España e Italia. Los Draconis Capadocia, o dragón mediterráneo, habitantes de Grecia, África del Norte y Asia Menor, hacia el sur de Rusia. Por último, están los Draconis albionesis, los dragones británicos, que se dividen en 2 subespecies. Por una parte, los Draconis wyverne, que son los dragones bípedos, y los Draconis nematoda, dragones voladores con extremidades cortas. La imagen y la figura del dragón varían en las diversas culturas que lo han representado. La cultura occidental ha imaginado a los dragones como reptiles gigantes y alados, inspirados en las serpientes y en otros reptiles, como los cocodrilos, caimanes y gaviales. Añaden a estas criaturas rasgos tomados de otra clase de animales, como alas y cuernos, o fantásticos, como lo es el aliento de fuego. Los dragones orientales tienen también por lo general apariencia serpentina, pero mezclada con características de otros animales, y rara vez son representados con alas. Se piensa que la creencia en dragones se sustenta en las diversas tradiciones sobre ellos. Estos aparecen en muchas culturas. Se ha planteado como explicación de este fenómeno el descubrimiento de fósiles de dinosaurios o de pterosaurios, que llevaron a estas culturas a imaginar seres parecidos, pues no sabían cómo habían lucido en realidad, y no habían convivido con animal que se le pareciera a los dueños de aquellos huesos que encontraron. A menudo se ha creído que estos seres seguían vivos, generalmente en lugares lejanos. Durante la época de las cruzadas, era posible encontrar en los mercados y otros lugares de exposición de Europa los llamados restos de dragón, que eran en realidad restos de cocodrilos procedentes de Egipto,
Arabia y en países de Asia. En Occidente, el simbolismo alrededor del dragón es esencialmente el de la lucha. La lucha entre el dragón y un héroe o un dios tiene, sin embargo, distintos significados. En estos míticos combates, el dragón asume dos papeles, el de devorador y el de guardián, que tienen finalmente una sola raíz. El de un ser cósmico, en espera, cuya acción implica la muerte o el nacimiento de un orden universal. Así, en un principio, los dragones fueron devoradores de dioses. Algunos mitos se refieren a estas criaturas como la causa de los eclipses, por ejemplo, o sus enemigos, caso de Apophis y Pitón, enemigos del sol. Posteriormente, los dragones fueron fuerzas a las que se les ofrecían doncellas en sacrificio y no tardaron en concebirse como comedores de hombres. De todos modos, ese papel no se aleja del de guardián, que implica la espera y el mantenimiento de un orden que preludia una reinvención del universo o el descubrimiento de un lugar sagrado. Justamente porque son guardianes de algo sagrado, y es por lo que simbolizan el puente a otro mundo o la prueba final de todo héroe. Los dragones chinos, también conocidos como Long, los japoneses, conocidos como Ryu, y los coreanos son vistos generalmente como seres benévolos, mientras que los europeos son en su mayoría malévolos. Sin embargo, los dragones malévolos no están restringidos a Europa. Entre otras culturas, esta interpretación se mantiene también en la mitología persa. El tema es complejo y ha variado a lo largo de la historia, como por ejemplo, entre los romanos típicos, representantes del occidente antiguo, el dragón era considerado un símbolo de poder y de sabiduría. Para la cultura cristiana, el dragón simboliza el mal y la destrucción, convirtiéndose en un animal al que hay que eliminar. Tenemos varios ejemplos, como el arcángel San Miguel luchando contra un dragón, o el dragón que se revuelve contra la lanza de San Jorge. En Oriente Próximo, la figura del dragón simbolizaba el mal y la ruina. En Enuma Elish, una epopeya escrita alrededor del año 2000 a.C., la diosa Tiamat era un dragón que simbolizaba los océanos y comandaba las hordas del mal, cuya destrucción previa era necesaria para crear un nuevo universo ordenado. En la mitología persa destaca el caso de Asi-Dahaka, un dragón malévolo. En Rumanía se habla del dragón Getadacio, que tenía cabeza de lobo y cola de serpiente. Esta imagen era empleada en la guerra, ya que en la bandera de Dacia aparece un dragón. A diferencia de sus congéneres occidentales, los dragones orientales no escupen fuego ni tienen alas, aunque normalmente pueden volar gracias a la magia, siendo más similares en apariencia a la serpiente emplumada de los mitos de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica. Un dragón típico de Oriente tiene cuernos de ciervo, cabeza de caballo, cuello de serpiente, garras de águila, orejas de toro y bigotes largos como los de los siluros. En las leyendas chinas hay dragones que vigilan los cielos, dragones que traen la lluvia y dragones que controlan los ríos y los arroyos. También en ese país se atribuían propiedades mágicas y curativas a los dragones, por lo que no era extraño encontrar dientes de dragón en las farmacias tradicionales, hasta incluso hace unas décadas. Sin embargo, se demostró que no eran dientes de dragón, sino de Gigantopithecus, un simio gigante que habitó en Asia hace miles de años, del que se cree desciende el famoso críptido conocido como pie grande. En el Himalaya, región donde se avista el Yeti, los dragones representan la buena suerte. En Japón, donde se les tiene por seres sabios, amables y siempre dispuestos a ayudar, los dragones han sido durante siglos el emblema oficial de la familia imperial. En Corea, como se dijo antes, también tienen sus dragones, de similar carácter positivo. Las tribus nórdicas de Europa asociaban su folclore con varios aspectos terroríficos del dragón. La mitología germana incluye al dragón Nidhogg o Nidgor entre las fuerzas del inframundo. Esta se alimenta de las raíces del Yggdrasil, el fresno sagrado que extiende sus raíces a través de todos los mundos. También los dragones aparecen en poemas germanos. En Beowulf, un poema épico anglosajón, el más antiguo que se conserva, por ejemplo. Un hombre llamado Beowulf, que había liberado a su pueblo de un monstruo mitad hombre y mitad diablo, luego ya convertido en el rey, lucha contra un dragón, disputa en la que ambos mueren. En el Cantar de los Nibelungos, un poema épico medieval anónimo, Sigfrido mata a un dragón llamado Fafnir,
y al ungirse con su sangre se hace inmune a todo mal. Para los celtas, el dragón era una divinidad de los bosques, cuya fuerza podía ser controlada y utilizada por los magos. En la mitología griega existe el mito antiguo del dragón Ladón, de 100 cabezas que custodiaba el jardín de las Hespérides, además de Tifón, Lamia, el dragón de Delfos o Pitón, Anfisbaena, el basilisco y la famosa Hidra de Lerna. En América también existía la leyenda de los dragones, aunque igual que ocurría en Asia, los pueblos norteamericanos los visualizaban como serpientes gigantes, símbolo de poder y sabiduría, como es el caso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, uno de los dioses más importantes de los aztecas que, según la profecía, vivió entre ellos y partió prometiendo regresar algún día. Este dios era descrito como un hombre blanco de barba rubia cuando tomaba forma humana, a diferencia de los aztecas, que eran morenos y de cabello negro. Y por eso, los aztecas creyeron que Hernán Cortés y los españoles eran Quetzalcóatl y su gente, que estaban regresando a casa, al momento que los conquistaron. En torno a los Andes se creía en el poder que ejercían las serpientes del abismo marítimo y de la montaña esplendorosa. Estas eran criaturas de grandes proporciones que también eran considerados dragones. Los muiscas, pueblo indígena de Colombia, creían en Chiminigagua, dios creador en forma de serpiente de fuego bajo la sagrada laguna de Iguaque, que creó a los padres de la humanidad, Bachue y su joven acompañante. Ellos vivieron y tuvieron hijos, que después de un tiempo los dejarían hasta convertirse en 2 serpientes acuáticas para vigilar a su pueblo, dentro de la laguna de Iguaque. Clasificación de los dragones según su color. En la fantasía moderna se suele definir a los dragones por su color. 2 de los principales tipos de dragones según esta clasificación son los metálicos, que son los buenos, y los cromáticos, que son asociados con el mal. Dragones negros. Son viles, malvados y obsesionados con la muerte. Viven en hábitats fétidos y pantanosos. Encuentran consuelo en el aroma enfermizo y dulce de los cadáveres en descomposición. Su dominio es el pantano y la selva. Son abusivos, se enojan con facilidad y sus corazones son tan negros como sus babosas escamas. Un dragón negro puede ser identificado por su aspecto sombrío y esquelético. Sus ojos yacen en profundas cuencas. Sus 2 grandes cuernos se curvan hacia adelante y hacia abajo. La carne de su cara parece haberse deteriorado parcialmente, como si hubiera sido quemada por ácido. Esta bestia prefiere los ataques sorpresa en lugar de una pelea limpia. Su hora más activa es durante la hora más oscura de la noche, pues se siente seguro y poderoso. Sus hechizos apelan principalmente a los de la nigromancia, fruto de la corrupción moral de la antivirtud. Al vivir en lugares fríos, no es raro ver su silueta cerca de las imponentes cadenas montañosas que rodean los valles. Las leyendas y canciones solo asocian al dragón negro con grandes masacres y hambruna. Dragones rojos. Son codiciosos y están obsesionados por aumentar sus tesoros. Vive en hábitats cálidos, como volcanes o islas tropicales. Sus dominios son la montaña y la isla. Son vanos, astutos y terribles. Se identifican por sus enormes alas y sus largos cuernos. Tienen una lengua larga de color rojo y bífida. Huelen a humo y azufre. Son ferozmente territoriales y comen carne, preferiblemente de seres humanos. Son la especie más grande de dragones y también la que tiene sus habilidades mágicas más desarrolladas. Generalmente viven en las profundidades de cuevas oscuras, especialmente cerca de volcanes o desiertos áridos. Estos dragones son también los más longevos de todos. Smaug, del libro El Hobbit de J.R.R. Tolkien, es un ejemplo de este tipo de dragón en la cultura popular. Dragones azules. Estos dragones son pensativos, legales y vanidosos. Viven en áreas calientes y secas, como los desiertos arenosos o estepas áridas. Un dragón azul puede ser identificado por sus orejas con volantes y un único cuerno sobre su frente. Sus ojos son lisos, brillantes y sin pupilas. Se dice que si miras a uno, se siente como si estuvieras mirando a la eternidad misma. Come serpientes, lagartos y a veces plantas del desierto. Estos dragones son una verdadera amenaza para las caravanas que atraviesan los desiertos y prefieren atacarlos en emboscadas. Les gusta sentarse a reflexionar y su sangre es de color azul también. Es un buen rastreador y es el único que tiene 5 garras por pata.
Dragón verde. Son criaturas beligerantes y maestros de la intriga, la política y la murmuración. Son crueles en extremo. Prefieren los bosques, cuanto más antiguos y poblados sean, mejor. En vez de ser abiertamente agresivos como sus parientes negros o rojos, prefieren elaborar esquemas para ganar poder o riquezas. Su cabeza está cubierta de cuernos, con cuello y patas largas, adquiriendo un aspecto de brontosaurio alado. Dragón blanco. Son pequeños e inteligentes. Viven en climas fríos y helados, por lo general en zonas árticas, a veces en montañas muy altas. Viajan solos y tienen muy buena memoria. Prefieren la soledad de la nieve de llanuras y cuevas, lejos de los rayos del sol. Se caracterizan por sus ojos agudos e inteligentes y su intensa expresión. Sus escamas parecieran ser pelaje o incluso plumas. Tiene patas anchas y garras gruesas y afiladas que le permiten desplazarse en la nieve. Solo come animales y personas que hayan sido congeladas hasta la muerte debido a las inclemencias del clima en el que habita. Un punto en su contra es que el dragón blanco es cobarde y miedoso. La ciudad del dragón. Según una antigua leyenda, la ciudad de Klagenfurt, en Austria, se originó gracias al malvado dragón Lindworm. Se cuenta que asesinaba a las mujeres jóvenes que encontraba en su camino, así que un grupo de valientes caballeros le dieron muerte. Esta historia está representada en el escudo de la ciudad, e incluso existió un enorme cráneo que le daba veracidad al relato. En realidad, dicho cráneo perteneció a un rinoceronte lanudo que habitó esa zona durante el Pleistoceno, hallado entre los siglos XIV y XVI, y fue considerado como el único vestigio de este legendario villano durante muchos años. Sin duda, el mito de los dragones es fascinante. Quizá la teoría, prácticamente aceptada por todos los académicos escépticos, sobre que el mito surgió a raíz de que se descubrieron los esqueletos y fósiles de dinosaurios, en épocas en las que no se sabía de la existencia de estos reptiles gigantes, sea cierta. Sin embargo, es inquietante que el dragón asiático y el mesoamericano sean prácticamente idénticos. Siempre he creído que quizá existieron algunos reptiles gigantes con alas o sin ellas, capaces de escupir ácido o alguna sustancia que ardía al contacto con la piel, y que el hombre medieval confundió con un dragón escupefuego. ¿Quién sabe? Igual y estos reptiles descendían de los dinosaurios, o simplemente eran formas de vida que no supieron adaptarse al nuevo mundo, y que además eran cazados por el hombre, pues le temían. Quizá los dragones sí existieron, pero no eran bestias milenarias que secuestraban doncellas, guardaban tesoros ni poseían una inteligencia enorme, sino que simplemente eran reptiles enormes, luchando por sobrevivir. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el mito del dragón tiene algo que ver con la realidad? ¿O solo se trata de una leyenda más, nacida de la ignorancia de nuestros antepasados? Déjamelo saber abajo en los comentarios. En la caja de descripción encontrarás los links a mi cuenta de Instagram, mi página de Facebook, mi perfil en Spotify y mi canal de Twitch, así como mi correo electrónico por si quieres ponerte en contacto conmigo. Haz clic en el botón unirme si deseas apoyarme con una pequeña cantidad de dinero al mes, y obvio tendrías beneficios extras si haces esto. Esto fue el Grimorio de Riggs y la leyenda de los dragones. Nos vemos en la oscuridad.